quiero invitarlo a que me acompañe a ir ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 21. Es un gozo para nosotros poder estar aquí en la unidad del cuerpo de Cristo, de recibirle, de edificarnos unos a otros en amor, en gracia, en la palabra, y que Dios en Cristo Jesús siga abundando más y más en nosotros. Hoy tenemos el tema de la santidad de Dios. Vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, la santidad de Cristo, pero también de la santidad de los hijos de Dios. Dice el texto en Primera de Pedro, por tanto. Este por tanto es una conexión de lo que ha venido diciendo y habla de la salvación del creyente que es en Cristo Jesús. Y dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sea en Dios. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por llegar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón, darnos entendimiento de tu verdad. Llegaste, Señor, en el momento justo a nuestra vida. En el momento en que más necesitábamos, llegaste a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este tiempo en nuestras vidas. Gracias porque has obrado nuestro corazón para bendición, para crecer en tu gracia, para crecer en tu amor, para seguir conociendo más y más de ti. Obra en cada corazón, en cada vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón para que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor, como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón, Señor. Sé tú en nosotros, habla, Padre. Habla a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera maravillosa en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado, oh Dios verdadero. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, los pasajes que acabamos de leer nos hace un llamado a vivir en santidad. Un llamado de Dios de apartarnos de todo aquello que no le agrada a Él, de apartarnos de nuestra vieja manera de vivir, de lo que éramos antes, de los deseos engañosos de la carne. Dios está haciendo un llamado a través de Pedro: apártense. Así como Dios es santo, sed santos ustedes en toda su manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Lo que está hablando Pedro está repitiendo un pasaje de Levítico. Sed santos porque yo soy santo, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel. Es uno de los atributos o perfecciones de Dios. Es la excelencia de Dios.
la santidad, que revela la gran distancia que hay entre Dios y los hombres. Dios es un Dios santo. Tristemente, muchos creyentes no entendemos o no hemos comprendido la santidad de Dios, lo que realmente significa la santidad de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero créanme que el deseo de nuestro corazón, como lo hemos dicho, es que cada día la palabra que hablamos, la palabra que compartimos, no las palabras nuestras, sino la palabra de Cristo, la palabra de Dios, produzca en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria, que vivamos conforme a la palabra, que vivamos conforme al Evangelio. Ese es el deseo de nuestro corazón, que le conozcamos más, que vayamos creciendo más y más en su gracia, en su santidad, en su perfección, en conocerlo a Él, en tener intimidad con Él. Ese es nuestro deseo, y no es el único deseo de venir y disfrutar el domingo y nos vamos y seguir viviendo de la misma manera. No, el deseo de nuestro corazón es que nuestra vida vaya siendo transformada poco a poco, quizás en nuestra vida, pero que vaya siendo transformada o por la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que sea transformada para la gloria de Cristo mediante conocer más y más de Él, conocerlo a Él. Felipe le decía, cuando Jesús dice: me voy, porque donde yo estéis quiero que ustedes estén conmigo, me voy a prepararles lugar. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Pero me voy porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y ustedes saben el camino, les dice. Y Felipe le dice: Señor, ¿cómo conoceremos el camino? No sabemos a dónde vas. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y la manera de conocer más y más a Dios es a través de la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra santo, santidad, en nuestro idioma lo utilizamos como sinónimo de pureza personal. Lo utilizamos como sinónimo de rectitud. Y está bien entender eso, comprenderlo de esta manera. Sin embargo, en la palabra de Dios nos habla de dos significados principales. Los dos son principales. No es uno más que el otro, sino entender que hay dos significados principales dentro de la palabra de Dios. Y eso es rectitud y pureza personal. Rectitud y pureza personal. Y la otra es separado, separación, apartado para, dedicado a. Eso es santo, ser santo, apartado para otro que es diferente de todos los demás. Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, le decía: sed santos porque yo soy santo, Él estaba diciendo: sean diferentes a todos los pueblos, sean diferentes. Y Él quería que le adoraran solamente a Él y que no se fueran en pos de otros dioses. Sean diferentes. Dios hace un llamado a nuestra vida para que seamos diferentes en medio de esta sociedad, en medio donde la gente, la sociedad necesita desesperadamente conocer a Cristo, escuchar de Cristo y que vean nuestra vida. Cuando hablamos de la santidad de Dios, se refiere que Dios es más alto, más sublime, más superior que todo lo que hay creado en la tierra y en el universo y en los confines del universo. Es superior a todo. Su grandeza es inherente a Él, es absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible. Dios es un Dios santo, es único, incomparable, nadie se iguala a Él. No hay quien llegue a los pies y a los talones, ni a las uñas, por decirlo así, de Dios. No hay, nadie se compara para con Dios. No hay ninguno como nuestro Dios. Dios está separado totalmente de todo lo que hay fuera de Él mismo. Él es santo, Él es perfecto.
Su santidad es un atributo, una perfección de Dios. Él es Dios. ¿Quién podría acercarse al sol y no quemarse? O mejor dicho, ¿quién podría acercarse al sol y no ser desintegrado en cuestión de segundos? Aunque el sol es una fuente poderosa de calor que permite o ayuda para la vida en la tierra, es muy potente. Pero ¿quién de nosotros puede acercarse al sol y no ser desintegrado inmediatamente? La santidad de Dios es mucho mayor que en eso. Mucho mayor. ¿O quién podría, como decía, acercarse al horno del rey Nabucodonosor? Que cuando 3 hombres valientes no se postraron ante su Dios y ante su ídolo que había hecho de oro, al sonido de trompeta, de bocina, de salterio, de tamboril, de arpa, que se tenían que postrar y ellos no se postraron, y dijeron: oh rey, no nos postraremos ante tu Dios, no nos postraremos. Y ellos se mantuvieron, y el rey se enojó de tal manera que hizo calentar el fuego 7 veces más de lo normal, y llamó a hombres vigorosos de su ejército y le dice: átenme a estos y échenlos al fuego. Y cuando los van a echar, esos hombres vigorosos murieron inmediatamente por el calor que emanaba. La santidad de Dios es mucho más grande que eso, mucho más gloriosa que eso. ¿Quién podrá estar de pie delante de Dios en su santidad, en su esplendor? No hay hombre que pueda estar frente a la santidad de Dios. Me quedo muy corto con esa comparación. Nadie puede verlo y permanecer vivo. Moisés, ahí en el Éxodo, cuando él reclamaba exclusividad para el pueblo de Israel y decía que el pueblo y tú seamos exclusivos, y le decía: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y le dice: muéstrame tu gloria, Moisés. Muéstrame tu gloria, le decía Moisés a Dios. Y le dice Dios: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y viva. Y Dios le permitió ver solamente su espalda. Dice que con su mano tapó su rostro. Y conforme iba pasando, clamó Moisés: santo, misericordioso. Temblaba de la presencia de Dios. ¿Quién puede ver a Dios y estar de pie? Dios es un Dios santo. Y quiero hablar de la santidad de Dios demostrada en el Antiguo Testamento. El Salmo 99:9 dice: exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Postrados ante su santo monte. Y cuando entendemos la santidad de Dios, la vemos en el monte de Sinaí, cuando Dios, en el pasaje de Éxodo 19, Israel, dice el pasaje que Israel, después de camino de 3 meses de salir de la esclavitud de Egipto, y se asentó frente al monte Sinaí, Dios llama a Moisés y le dice: sube al monte, sube al monte. Y le dice: dile al pueblo que se santifique. Hoy, mañana, y laven sus vestidos, porque al tercer día descenderé a ojo de todo el pueblo. Imagínense que Dios nos hablara ahorita y nos dijera: voy a descender sobre el monte o sobre el cerro grande, y mi gloria va a descender sobre ese lugar, y nadie se acerque a las orillas. Dios estaba llamando a Moisés que nadie se acercara al monte. Dile a tu pueblo: santifíquense. Y dice: y vino el tercer día, cuando vino la mañana, dice: vinieron truenos y relámpagos y nubes sobre el monte y sonidos de bocinas muy
fuerte. Se estremeció todo el pueblo. Se estremeció de tal manera que dice que el sonido de bocinas iba en aumento mientras Moisés hablaba y Dios le respondía. Le vuelve a decir: desciende al monte, desciende y dile al pueblo que no traspase los límites. Ni hombre, ni animal, ni nada, para que yo no haga estragos entre el pueblo. La santidad de Dios es perfecta. La gloria de Dios con todo su poder en el monte Sinaí. La santidad de Dios en el monte Sinaí estaba descendiendo. Y el pueblo estaba temeroso, estaba asustado por todos los relámpagos, los truenos, los sonidos de bocina que se oían fuertemente por la gloria de Dios. La consecuencia de que alguien pasara en los límites que Dios había establecido era que muriera inmediatamente, y Dios iba a traer estragos sobre el pueblo, porque Dios es un Dios santo, perfecto en su santidad. Por eso el pueblo le decía a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. El temor del pueblo estaba sobre ellos a causa de la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Toda su gloria, todo su esplendor, todo su poder estaba allí en el monte y ellos lo veían. Lo veían y estaban temerosos de morir por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, por la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, perfecto. Otro ejemplo de la santidad de Dios lo podemos ver en el arca de Dios, o el arca del testimonio, el arca del pacto. El arca había sido de hecho de madera de acacia, recubierta de oro puro. Y en ella estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Estaba una porción del maná, de la comida del pan del cielo que descendía cuando Israel iba caminando por el desierto. Dios los alimentaba del maná del cielo. Y estaba la vara de Aarón, que dice Hebreos, reverdeció. Pero esa arca representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, en toda su gloria, en toda su majestad, en toda su deidad, en toda su santidad. Dentro de esa arca venía Dios y posaba Dios, toda la gloria de Dios. En el peregrinar en el desierto, el arca estaba colocada en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Era una tienda que solamente los levitas, el pueblo sacerdotal de Israel, podían trabajar sobre ella. La armaban cuando estaban detenidos, pero dice que cuando la nube se levantaba tenían que desarmar todo, y todos los utensilios del templo, todo, absolutamente, los únicos que podían tocarlo y manejarlo y transportarlo eran los sacerdotes, los levitas, los descendientes de Aarón. Ahí descendía la gloria de Dios. La nube cubría todo el lugar y la gloria de Dios descendía de tal manera que Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía. Es una historia hermosa en el libro del Éxodo. Si usted tiene la oportunidad, léalo. El templo, el tabernáculo donde ponían el arca, estaba dividido en tres partes. El atrio, donde se hacían los sacrificios, las ofrendas por el pecado del pueblo. Y luego estaba el lugar santo. Y en el lugar santo estaba el candelabro, estaba el incienso y el maná, o el pan, los panes de la propiciación. Pero había un velo que dividía lo que era el lugar santo y el lugar santísimo.
Y solamente una vez al año podía entrar el sacerdote a rociar con la sangre del sacrificio del cordero que hacían para mantener el pacto que habían hecho con Dios. Sus pecados eran perdonados por rociar la sangre, pero una vez al año, cuando Cristo en la cruz del Calvario murió, dice, el velo del templo se rasgó. Se rasgó quiere decir que nosotros podemos entrar como hijos de Dios en comunión con Dios por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto. Ahí descendía la gloria de Dios. Dice en Éxodo, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y no podía entrar Moisés al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. La santidad de Dios, no hay quien vea a Dios y quede vivo. No hay. La santidad de Dios es poderosa en nosotros, en nuestra vida. No la podríamos resistir, la gloria de Dios en nosotros. En el tiempo de Elí, acuérdese de esto, de los estragos que Dios haría si alguien traspasara los límites del monte. En el tiempo de Elí y el profeta Samuel, cuando Israel salió a la batalla contra los filisteos, ellos llevaban el arca porque representaba que Dios iba con ellos y la gloria de Dios estaba ahí. Pero en ese tiempo el pueblo era rebelde para con Dios, se había ido en pos de otros dioses. Y los filisteos mataron a más de 30,000 del pueblo de Israel y fue tomada el arca. Y ellos la llevaron. Y dice la escritura que la llevaron a Asdod, ciudad de los filisteos, y metieron en la casa de Dagón, el dios de los filisteos. Y cuando la metieron al siguiente día de mañana, fueron a ver y estaba Dagón postrado frente al arca de Dios, al arca del pacto. Lo levantaron, lo acomodaron y al siguiente día en la mañana volvieron a ir. Y dice la escritura que su cabeza estaba cortada. Las palmas de sus manos estaban cortadas y que el tronco de Dagón estaba postrado. Lo tremendo de esto es que se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod. Los destruyó, los hirió con tumores en todo el territorio. Por la gloria de Dios, por la santidad de Dios, traspasaron el límite. No podían tocarla, no podían tenerla ahí. Dios es un Dios santo. Y el pueblo de los filisteos no era un pueblo que conociera a Dios, que honrara a Dios. Había consternación de muerte en toda la ciudad por lo que los estragos que Dios estaba haciendo. Los que no morían eran heridos por tumores. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Y dice que el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Y los filisteos juntaron a todos sus príncipes y dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arca? Vamos a devolverla. Y tomaron consejo y determinaron devolverla nuevamente. Y la devuelven. Y llega el arca, le estoy haciendo así, parafraseando el texto, parafraseando la historia. Y llega a la ciudad de Bet-Semes. Y se pusieron todos contentos, todos alegres porque habían devuelto el arca. Pero Dios comenzó a hacer estragos entre todos ellos. Y murieron más de 50,070 personas. Murieron porque miraron dentro del arca. Y ellos no podían mirar ni tocar el arca. No lo podían hacer. Y dice la escritura que Jehová había herido con gran mortandad al pueblo de Bet-Semes.
Y todo el pueblo lloró por la mortandad que Dios había traído, porque Dios es un Dios santo, perfecto. Y dijeron los de Bet-Semed: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién puede estar delante de él? El arca fue llevada de ahí a la ciudad de Kirat Jearim y la pusieron en casa de Abinadab. Cuando la ponen en casa de Abinadab, santificaron a Eleazar su hijo para que la guardase. Y dice que el arca estuvo ahí 20 años. 20 años, hasta que David, el tiempo de David, cuando David intenta transportar el arca, dice que juntó un ejército de más de 30,000 personas, de 30,000 gentes, soldados, para ir por el arca y traerla de la casa de Abinadab a Jerusalén. Y cuando comenzaron a transportarla, uno de los hijos, se me fue el nombre, Usa, uno de los hijos de Abinadab, Usa, dice que los toros, las vacas que lo transportaban, tropezaron. Y Usa extendió su mano y tocó el arca y murió inmediatamente por la santidad de Dios, por la presencia de Dios. Dice que David se entristeció y llevaron el arca a casa Obed-edom, a la casa de Obed-edom, y estuvo 3 meses, y dice que Dios bendijo la casa de Obed-edom. Y David, viendo la bendición que había en la casa de Obed-edom, fue por el arca y la transportó con todo gozo, con danzas, con salterios, con arpa, gozoso con todo el pueblo, y la transportó a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero lo que representaba el arca del pacto, el arca del testimonio, la gloria de Dios, la presencia de Dios, y lo que nos enseña es que la santidad de Dios es majestuosa. Es majestuosa. Tenemos un Dios santo, que no hay sombra de variación. No hay sombra de variación en Él. Él es un Dios santo, perfecto en santidad. Timoteo, primera de Timoteo 6:13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Dios es un Dios santo. Él es santo. Él es 3 veces santo. Isaías fue testigo de la santidad de Dios, de tal manera que dice: vi al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, tenían 6 alas, cada uno cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es el Dios que adoramos, Él es el Dios en que hemos creído, un Dios perfecto en santidad. Dios es santo en toda su esencia. Y los quinzales de las puertas, es decir, los marcos de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice que voló hacia mí un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado el altar en tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién puede sostener o estar en la gloria de Dios? En un Dios santo, perfecto en santidad. Una de las glorias más hermosas que mi corazón ha vivido es una noche que, sentado en el sillón, buscando a Dios, orando a Dios, sentir una presencia hermosa en el corazón. Una presencia gloriosa que iba llenando. Y llega el momento en que le digo: Señor, no me des más, no más. Porque de su presencia parecía que iba a explotar por la santidad de Dios, por la gloria de Dios. Dios es un Dios santo que se quiere revelar a nosotros. Él quiere que lo conozcamos en toda la extensión de la palabra, conocer al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, que es magnífico en santidad, que Él lo llena todo y en todo. Dios es un Dios perfecto, santo. La enseñanza de Cristo, cuando uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y le dice: cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado. Lo que está diciendo es que quiero que el nombre de mi Padre sea considerado santo. Consideren el nombre de mi Padre, es un Dios santo. Por eso dice: santificado sea tu nombre. Y cuando vamos en la oración, le reconocemos que es un Dios santo, un Dios perfecto en santidad. Quiero que mi reino, mi soberanía sea reconocida en la tierra. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Isaías resaltó esa gloria de Dios. Dios es un Dios santo que busca una relación con nosotros. La santidad de Cristo, demostrada en el Nuevo Testamento. La santidad de Cristo está relacionada con su deidad. Él es Dios. Es 100% Dios y es 100% hombre. El pasaje que comenzamos a leer, 1 de Pedro, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Él es santo, cordero sin mancha y sin contaminación. Él es perfectamente santo, santo. La santidad de Cristo se demuestra en el lago de Genezaret, en la pesca milagrosa. Dice la Escritura que Jesús estaba predicando y la gente lo agolpaba a la orilla del mar. Y había dos barcas de pescadores que estaban ahí. Y hablándoles, se acercó una de las barcas y le dice: boga para allá para poder compartir. Y cuando les predicaba y les hablaba del evangelio, dice: boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro le estaba diciendo: nosotros somos expertos. Yo soy experto en la pesca y hemos tirado y hemos intentado y no hemos pescado nada. Tira la red a la derecha. Y Pedro le dice: mas en tu nombre tiraremos la red. Y cuando tiraron la red
Y esa gran cantidad de peces, 150 peces. Yo creo que Pedro nunca había pescado tan gran cantidad de peces. Y lo que él dice, viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo. El temor de Cristo se apoderó de ellos. Y Pedro reconoció la santidad de Cristo. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Dios es un Dios santo. Jesucristo, su Hijo, es un Dios santo. Isaías profetizó acerca de esto. Dice Isaías 53: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. No hubo engaño. Cordero perfecto. Para el sacrificio en la cruz. Era el Hijo de Dios muriendo en su perfección, en su santidad, en toda su deidad. Como hombre murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre por usted y por mí y por toda la humanidad. Pero no todos quieren venir a Él. Él es el Cordero Santo. Dice 2 de Corintios: al que no se conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es el Cordero Santo. Es perfecto en santidad. Él es Dios. Él es Dios, verdaderamente Dios. Dice Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cordero Santo, es Cristo, santidad en Él, es su deidad, es un atributo de Cristo, es un atributo de Dios el Padre y un atributo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Tenemos un Dios santo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque no tenemos, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ese es Cristo. Es Cristo aquel que llegó a nuestra vida cuando estábamos en una condición quizás no muy agradable, alejados de Él, en pecado, y Él, a pesar de todo, en su santidad, en su gloria, llegó a nosotros y nos dice: te amo, te amo. Ese es el Dios que servimos. Él perdonó todos nuestros pecados. Un Dios santo. Tuvo misericordia de nosotros. Su gracia llegó a nuestra vida. Y número 3, la santidad del creyente. Dice: también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Dios está haciendo un llamado. Pedro, a través de esta carta, por obra del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, está haciendo un llamado para que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Nosotros fuimos apartados del pecado, fuimos separados, fuimos trasladados de las tinieblas a su reino, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros, o lo que Cristo hizo en nosotros.
Hay tres cosas que vemos en este pasaje, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios está haciendo un llamado a que salgamos del medio del pueblo y nos entreguemos en santidad a Él, nos apartemos de lo que a Él no le agrada. No somos perfectos. Lo que Dios nos está diciendo: vengan a mí, vengan aquí conmigo. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos ha llamado santos, apartados para Él. Nos apartó para su obra, nos apartó para que le sirviéramos a Él. Es el pasaje que decíamos que Dios habló al pueblo de Israel y le está diciendo: apártense para mí, sírvanme a mí, al único Dios verdadero. Vivamos diferente a la sociedad. Seamos diferentes por la obra del Espíritu Santo que va obrando en nuestro corazón, que va transformando nuestra vida para parecernos más a Él, para ser sal, para ser luz en medio de esta sociedad. Hay un llamado a vivir en santidad para el creyente. Dice: condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. No somos del mundo. Estamos en el mundo, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero nos hace un llamado, dice: condúzcanse en temor, en el temor de Dios, en la santidad de Dios, sabiendo que Él es un Dios santo y nosotros somos llamados a apartarnos de todo lo que no le agrada a Él, en toda nuestra manera de vivir. Caminemos en el temor del Señor, sabiendo que servimos a un Dios santo. Y dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Romanos nos habla y nos dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación. Hay una vida que va en aumento, que va siendo transformada, que va cambiando, que va pareciendo más a Cristo, que va abandonando el pecado y que va pareciéndose más a Él en la santidad de Dios, apartado del pecado, apartado del mundo, apartado para Él. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Ese es el llamado para el creyente. La santidad del creyente son tres facetas. Cuando llegamos a Cristo y entregamos toda nuestra vida, Él nos declaró santos delante de Él, apartados para Él. A los corintios les llamaba, a la iglesia que está en Corintio, a los santificados llamados a ser santos. Y era una iglesia difícil, una iglesia que había muchas cosas en su vida que tenían que cambiar. Mas sin embargo la posición de ellos era de apartados. Cuando les dice: mas vosotros estáis en Cristo por Él. Mas vosotros estáis en Cristo. Primera de Corintios: mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos declarados santos por Dios, por la obra de Cristo en nosotros. Pero la santificación es progresiva. El creyente va viviendo cada día una vez más y más, cada vez una vida en santidad delante de Dios, apartado del pecado, sirviéndole a Él, agradándole a Él, caminando en Él, en nuestra manera de vivir. Santifícalos, dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso nosotros insistimos en que debemos leer la palabra, escudriñar la palabra, porque nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra vida. Cada vez que leemos la palabra, el Espíritu habla a nuestro corazón y nos dice: esto no está bien en tu vida, quiero que cambies. Hace un llamado de Dios.
de Dios a nuestra vida para vivir en la santidad, para vivir en el camino que Él quiere, para vivir guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escudriñemos la palabra. Leamos la palabra. Dejemos que la palabra se haga carne en nuestra vida, confronte nuestra vida, confronte nuestra manera de vivir en santidad delante de Dios. Y la santidad del creyente es total, porque un día, dice Juan, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si conocemos que es un Dios santo, es un Dios santo, ¿cómo está mi vida delante de Él? ¿Lo estoy viviendo conforme a la palabra? No digo y no hablo de una perfección en nuestra vida, pero sí una vida que va en aumento, que dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestra vida, va en aumento, va creciendo, vamos pareciéndonos más a Cristo, en la santidad de Dios, en el carácter de Dios, de Cristo formándose en nosotros. El que me conoce a mí, le decía Felipe, conoce al Padre. Y si hemos conocido a Cristo, hemos conocido al Padre. Y Él es un Dios santo, un Dios verdadero que está haciendo un llamado a todos nosotros a vivir en la santidad de Cristo, en la santidad de Dios, en la santidad de nuestra manera de vivir, de comportarnos, de hablar. Nos vean o no nos vean, estemos en la iglesia o no estemos en la iglesia. Es fácil aquí ser cristianos, pero en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, ahí es donde nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra vida. Lo que Cristo es en nosotros, debemos vivirlo en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Cómo trato a mi esposa, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo le hablo a mis hermanos, cómo le hablo a mis compañeros de trabajo, cómo me comporto delante de ellos, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando voy manejando. ¿Qué veo? Cuando hablo el internet, ¿qué veo? Tan solo se requiere un segundo para llamar la atención de una escena no agradable a los ojos. Tan solo unos segundos. Cuando estoy solo, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo vivo? ¿Vivo en la santidad en la que Dios me está llamando, apartado para Él? Somos instrumentos para su gloria. Dios es un Dios santo en toda la extensión de la palabra. Su gloria descendió sobre el monte de Sión. Esa gloria descendió sobre el arca del pacto. Y su gloria desciende en nuestra vida por la obra de Cristo Jesús en nosotros, por el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva y nos mueve a conocerle más, a entregar más nuestra vida a Él. Dios es un Dios santo y hace un llamado a nosotros, a nuestra vida, a que nos conduzcamos en santidad. Incline su rostro y yo quiero que medite acerca de esto, de la santidad de Dios, de la santidad de Cristo y el llamado que Él está haciendo a nuestra vida. De vivir en una vida apartado del pecado, apartado de todo lo que a Él no le agrada, de ir creciendo en nuestra manera de vivir y parecernos más a Cristo, ser luz, ser sal, y que la palabra de Dios, de Cristo, abunde en nuestro corazón en todo momento, en todo tiempo, sabiendo que Él es perfecto, que nosotros somos imperfectos, pero que es su gracia en nosotros. Sé tú en nosotros, Señor.
Sé tú en nuestra vida. Sé tú en nuestra vida, Señor. Quizás muchas veces te hemos fallado, Señor. Quizás no hemos aprendido a entender o comprender, o no entendíamos, Señor, tu santidad, tu perfección. Tú eres un Dios santo. Que quieres que vivamos conforme a esa santidad, Señor, apartados para ti, consagrados para ti, alejados de la vieja manera de vivir, y que te glorifiquemos y te exaltemos con todo nuestro corazón. Tú eres santo, Señor. Nuestro corazón te adora, Señor, porque tú has perdonado en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Y el velo del templo se partió y tenemos acceso delante de ti para entrar al lugar santísimo, Señor, por la obra de Cristo. Sé tú en nosotros, enséñanos, fortalécenos en el Espíritu Santo a vivir para ti, a dejar nuestra vana manera de vivir, a dejar, Señor, nuestra vieja naturaleza y vivir, Señor, en el nuevo hombre que es conforme a la verdad en Cristo Jesús. Sé tú en nuestras vidas, Padre, porque tú eres santo. A ti sea la gloria, Señor, en todo tiempo. Quiero invitarlo a los de alabanza, quiero invitarlos y que podamos cantar este canto. Santo, aunque no lo sabemos, ¿verdad? ¿No? Bueno. Él es santo. Deberíamos de cantar un cantito de estos, ¿verdad? Aprendernos uno, porque Él es santo. Él es santo. Es 3 veces santo. Un llamado inmediato a la santidad, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún en nuestra imperfección, tú eres nuestro abogado. Tú has limpiado todos nuestros pecados, Señor, y tenemos acceso delante de ti al Padre por tu obra, Señor. Tenemos acceso al Padre por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor Jesús, por perdonar todos nuestros pecados. Como dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros y permitirnos, Señor, posicionalmente ser santos por tu obra, ser justificados. Tu justicia, Señor, satisfació las necesidades, Señor, para con Dios, de tal manera que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia y hallar oportuno socorro. Enséñanos a crecer más en tu gracia, a esperar, Señor, tu venida, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor, tú eres un Dios santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Llénanos de tu presencia, de tu espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos. Y que tú seas en nosotros. Que tú seas en nosotros, Señor. Que sea tu vida en nosotros. Que sea tu obra en nosotros. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Tú eres santo. Alto y sublime. Santo, santo eres tú. El que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Oh Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu espíritu. Llena nuestros corazones. Que fluya en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida, el deseo, Señor, de apartarnos de todo lo que no te agrada, de vivir para ti, de darnos cuenta, Señor, que tú quieres una relación personal con nosotros, que tú quieres darte a conocer más y más a nuestra vida. Obra, Señor Jesús. Obra, Señor Jesús, en nosotros. Obra en nuestras vidas.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.